A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía, buen provecho a todas las personas que nos escuchan. Estamos en el segmento Monitor de Derechos Humanos en su programa de todos los días en Buen Provecho, y los miércoles nos toca al Monitor de Derechos Humanos. Hoy vamos a presentar a la doctora Milagros Betancourt, abogado, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Católica Andrés Bello y embajador retirado del Servicio Exterior. Vamos a dar los créditos de la estación. En primer lugar, Dirección General de la Estación, Jaime Nestares; Gerencia de Producción, Wilix Arcaya; en la producción, Carla Sons; en los controles, César Arteaga; y en la conducción, Fernando M. Fernández. También puede escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv, en Periscope. Nos siguen en RCR750, en Twitter de la emisora, @RCR750, y también @DH Monitor, por el Monitor de los Derechos Humanos. Bueno, tenemos una gran alegría de tener a la doctora Milagros Betancourt en nuestra programación, una persona muy conocedora del derecho internacional y una de quienes más colaboró en la historia de lo que hoy se llama Derecho Penal Internacional, y que tiene que ver pues con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Hay incluso quienes hablan de Derecho Internacional Penal. ¿Por qué no empezamos por ahí, en toda esa diatriba, en todo ese debate conceptual, teórico, y también la parte histórica? Adelante, Milagros, bienvenida. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Encantada de estar aquí contigo, que compartimos siempre en otros escenarios, ahora estamos aquí en la radio. Bueno, la doctrina ahora ha pensado en que más bien tenemos dos ramas, el penal internacional y el internacional penal. El penal internacional, bueno, son este conjunto de reglas de derecho penal que hemos tenido que adaptar para ser aplicadas a nivel internacional. Y la otra son las normas de derecho internacional que han tenido que ser o que se han nutrido del derecho penal interno de los estados para poder avanzar en, digamos, la sanción y la consideración de delitos de trascendencia internacional. Eso es un poco la diferencia, pero ya casi hoy en día decimos que tenemos las dos ramas. ¿Cuáles serían esos delitos de trascendencia internacional? En este caso, el narcotráfico, el terrorismo, la desaparición forzada de personas, la tortura, que son delitos que están regidos por la jurisdicción interna de los países, pero que tienen una regulación internacional. Y en consecuencia los rige el principio de o sanciono o los extradito. Correcto. De manera que los estados tienen la obligación de sancionar, de procesar y sancionar a las personas presuntamente implicadas en este tipo de delitos, de acuerdo no solo con su legislación interna, sino con la legislación internacional también, y de no hacerlo, tienen que entonces extraditarlo o entregarlo al país que los reclame. Sí, y en ese campo están también los delitos de corrupción. Correcto. La tortura como caso específico, no como crimen de lesa humanidad. Correcto, sí. Como delito común, digamos. La esclavitud, en fin. La piratería. Claro, delito común, pero ya de trascendencia internacional porque interesa a varias jurisdicciones, ¿no? Correcto, porque se comete en un lugar, pero están involucradas otras jurisdicciones, bien sea desde el punto de vista de las personas que lo cometen, o de que se haya hecho en varios territorios. Sí, digamos que empiece la planificación del delito en una parte, la ejecución en otra, y el lucro quizás en otra jurisdicción. Sí. Bueno, un poco también la Convención de Palermo tiene que ver con eso. Correcto. Sí, con la delincuencia transnacional organizada, drogas, los delitos de corrupción, la trata de personas que está regulada en esa convención, el narcotráfico desde hace mucho tiempo está regulado en la Convención de 1988 de Naciones Unidas, pero cada país tiene su propia
reglamentación y su propia normativa que usualmente tiene que estar adaptada a esa normativa internacional, y por eso es que se habla de derecho penal internacional, porque comienzas con la normativa interna que debe ser adaptada a la internacional. Sí, yo recuerdo una de las primeras normas internacionales luego aplicadas en las jurisdicciones locales, tienen que ver con la falsificación de moneda. Es una convención de Ginebra de 1929. Sí, hace muchísimos años. Que es curiosísima además porque la firmó Stalin y hasta Tito y el rey de Albania. Bueno, eran los de la época. Eran los de la época. Sí. Claro, porque habían creado bancos centrales y fabricaban monedas y monetizaban esas especies en sus respectivos países, pero Venezuela, por ejemplo, no figura y nunca la ha suscrito. Bueno, hay otras convenciones que son no tan sofisticadas, pero que tienen que ver con este manejo interno adaptado a lo internacional, que es la Unión Postal Universal, por ejemplo, la Convención sobre Pesos y Medidas, y todos los estados tienen que irse adaptando a eso para que podamos funcionar como una sociedad y para tener una convivencia pacífica. Todas esas normas son fundamentales. Sí, y además garantizan la estabilidad internacional y por supuesto, la integración. Pero esas dos últimas que yo recuerdo no tienen normas penales. No, pero lo que te quiero decir es la misma figura, de que tienes que adaptarte. Sí. Los estados deciden, bueno, mira, cada quien pone lo suyo, pero para poder funcionar en el mundo, esto nuestro tenemos que adaptarlo a lo que existe internacionalmente. Sí, y yo creo que eso es lo que garantiza en cierta medida pues que vayan encajando y progresando las relaciones internacionales, pero también la globalización. Obviamente. Que estuvo interrumpida durante la Guerra Fría y que ahora ha tomado un nuevo auge después del cese de la Guerra Fría, ¿no? Sí, claro, pero los avances en las comunicaciones y los avances digitales no paran no paran a la globalización. O sea, por más que querramos tener sectores y replicar la Guerra Fría, como hay la intención de algunos, eso hoy en día es prácticamente imposible. Sí. Más bien hay una especie de fragmentación más que cuestiones multilaterales. Sí. Hasta cada individuo puede tener relaciones internacionales ahora. Bueno, el individuo hoy en día digital, ¿no? Sí, no, y el individuo hoy en día es sujeto de derecho internacional, sí, porque no solamente puede reclamar sus derechos o la violación de sus derechos humanos en instancias internacionales, sino que también le pueden reclamar a él la responsabilidad penal internacional. Sí, que es el nuevo avance del derecho penal internacional. Correcto, propiamente dicho. Correcto. ¿No? Eso es así. Échanos el cuento, porque tú estuviste y fuiste testigo de primera mano en ese proceso. Testigo y actora. Así es. O podría decirse, y actriz. Bueno, representante diplomático del gobierno de Venezuela, junto con otros dos colegas muy apreciados, Víctor Rodríguez Cedeño, que era el jefe de la delegación, y Norma Monagas, compañero de Cancillería, pero que lamentablemente ya ha fallecido. Eso es una historia, te la voy a contar desde el punto de vista de Venezuela. Claro. Eso comenzó en el año 94, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de ese año, donde la Comisión de Derecho Internacional llevó un proyecto de artículos para la creación de una Corte Penal Internacional, que le había sido solicitado unos años antes por la propia Asamblea General, y para sorpresa de todos fue aprobado el que se comenzaran las negociaciones, porque realmente no se esperaba que eso pasara. Bueno, hubo mucha presión en ONGs. Sí, pero en ese momento el tema era uno más de la agenda. Claro. Y como era uno más de la agenda, pues pocos países habían hecho gestiones en ver si se aprobaba o se dejaba de aprobar. Y realmente fue una sorpresa. Y bueno, se decidió comenzar las negociaciones, se creó un grupo, un comité ad hoc para eso, que comenzó en el año 95, y en el cual comenzamos a asistir pues el embajador Rodríguez, mi persona, que en ese momento yo era encargada de la Dirección de Tratados Internacionales, y Norma Monagas, que estaba en la misión en Nueva York. Comenzaron esas negociaciones muy tímidamente, todo era muy lento, pero para sorpresa de todos, en la Asamblea General siguiente se decide crear un comité preparatorio. ¡Sorpresa!
y es un comité preparatorio para llegar a una conferencia diplomática y aprobar. ¿Y ese comité preparatorio hace estudios, El comité preparatorio, entabla relaciones con otros departamentos de la ONU? ¿Qué hace? el comité preparatorio estaba integrado por todos los países miembros, Ok. que hacíamos vida, vamos a decir así, en las Naciones Unidas y fundamentalmente en la sexta comisión, que es la que se encarga de los asuntos jurídicos. Ok. Ese comité preparatorio tenía un mandato específico. Era recibir la información de los estados que estuvieran interesados, de los estados miembros de Naciones Unidas, y comenzar a redactar un proyecto para llevarlo a una conferencia diplomática, que en ese momento, estamos en el año 96, no se vislumbraba cuándo pudiera ser. Pero esas negociaciones comenzaron a avanzar de una manera acelerada. Ok. Los países entendieron que era importante que tuviésemos una instancia permanente y autónoma y no que el Consejo de Seguridad siguiera creando tribunales ad hoc como el de la ex Yugoslavia y como el de Ruanda. Bueno, el comité preparatorio hizo su trabajo y en el año 97 se decide que va a haber entonces la conferencia diplomática porque ya se había avanzado muchísimo y el gobierno de Italia ofrece la sede. Se le pone fecha, que sería en Es junio. muy simbólico el gobierno de Italia, ¿no? Claro. Por eso sale como Estatuto de Roma. Claro, bueno, porque se suscribió allá, se aprobó y se firmó Pero allá. como cuna del derecho, digamos, el derecho romano, algo Sí. así, ¿no? Inicialmente habían propuesto la sede los Países Bajos, pero Roma, digamos, fue más atractivo para muchos. Ujú. Entonces se fija la conferencia que se comienza el 14 de junio y termina el 17 de julio del año 98. Y llegamos a la conferencia con un texto. Las negociaciones fueron muy duras, muy difíciles, porque era la parte política y la parte técnica. Y llegamos a Roma con un texto que tenía 1.500 corchetes. Caramba. Corchetes quiere decir Que no había acuerdo. comentarios. No, que no había acuerdo sobre esas frases, palabras o comas o puntos o interrogaciones o términos. 1.500 corchetes. O sea, casi que había que volver a empezar. Allá estuvimos en Roma, siempre en Venezuela, debo decir, fuimos siempre la misma delegación. Y yo creo que eso tiene un mérito importante porque hicimos el seguimiento. Después, en la conferencia sí nos acompañaron personas asistió un funcionario del Ministerio de Justicia, asistió el embajador en Naciones Unidas, que en ese momento era Ramón Escobar, asistió el embajador en Roma, que era Pedro Paul Bello. Allí estuvimos, pero la delegación técnica que la dirigía y la encabezaba el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, pues allí estuvimos nosotros tres durante 6 semanas haciendo ese trabajo y Venezuela tuvo realmente una participación muy importante. Te cito 2 que vale la pena mencionar y que está mencionado en muchos libros que han escrito sobre el Estatuto de Roma. 1, Venezuela formó parte del comité de redacción. El comité de redacción es al que llegan los textos que se van aprobando para ponerlo en los 6 idiomas oficiales y que coincidan en los 6 idiomas. Vaya, misma, que la traducción sea incólume. Exacta. Y son 2 representantes a título personal por cada idioma. En el caso del idioma español es uno de España siempre y uno de América Latina. Y el de América Latina fue el embajador Víctor Rodríguez Cedeño. Pero además nos tocó liderizar el tema de las penas, del capítulo que tiene que ver con las penas, porque había un número muy importante de países que no constitucionalmente se nos impedía aprobar la pena de muerte. Claro. Y realmente Venezuela liderizó la redacción de esto, digamos, el trueque que tuvimos que hacer y las condiciones. Que otros países sí la aprueban. Bueno, los países musulmanes decían, era un argumento realmente comprable. O sea, si nosotros le cortamos la mano a la gente porque roben, explíqueme cómo que por un genocidio no podemos imponer la pena de muerte. Ellos se basan en la ley del talión de Hammurabi. Es correcto. Sí. Pero entonces logramos eliminar la pena de muerte, pero no la cadena perpetua.
¿qué hacíamos con eso? Que también un montón de países de Europa y de América teníamos impedimento constitucional. Lo que se logró fue condicionar el establecimiento de la cadena perpetua. A una revisión. No, a dos condiciones fundamentales. Una, las condiciones personales del individuo. No es lo mismo imponer cadena perpetua a una persona que tiene 19 años a una que tiene 78. Sí. Vamos a estar claro. Y la otra, la gravedad de los hechos. Entonces, la Corte tiene la obligación para imponerla, pero además está obligada la Corte a los 25 años a revisar. Revisarla, sí. Y la revisión es de oficio, nadie se la tiene que pedir. La Corte tiene que imponer con miras a que se reduzca a 30 años, que es la pena máxima. Entonces, eso fue un trabajo de horas, toda una noche, que además correspondió con el 5 de julio. Sí, qué bueno. Era el 5 de julio, a la cual entonces los delegados de Venezuela no pudimos asistir a la embajada a la celebración del 5 de julio porque pasamos toda la noche negociando. Yo creo que eso es un logro muy importante y un aporte de Venezuela. Claro. Que como digo, pues aparece reflejado en mucha de la doctrina que se ha escrito sobre el particular. Y debió ser muy difícil conciliar eso, habida cuenta de la posición de los países musulmanes, ¿no? Y es los Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos que sí participaba activamente en ese entonces. No, claro. Siempre. Y además presidieron dos grupos de trabajo. O sea, que siempre colaboró y debió ser parte también de muchos textos redactados. ¿Cómo no? Los Estados Unidos. Vamos a ir al corte y regresamos entonces un poquito más adelante de la historia para ver la situación de Venezuela y las cosas que se están tramitando ante la Fiscalía, ante la Corte Penal Internacional. Bueno. Perfecto. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve.